Grabar primero, compartir pantalla después. Entonces, ahora vamos a hablar, en la mañana hablamos de, bueno, estimación de parámetros, ¿no es cierto?, que es algo que hacemos todo el tiempo, siempre, y cómo con un test de hipótesis, entonces podemos responder a preguntas de interés, ¿ya? Ahora vamos a hacer lo mismo, pero con intervalos de confianza, ¿sí? Eso es lo que vamos a ver ahora. Entonces, insisto, lo dije en la mañana varias veces, pero los intervalos de confianza es lo mismo que el test de hipótesis. Es una técnica alternativa, creo que es una buena palabra, alternativa, pero los resultados son los mismos. O sea, ¿sí? ¿Qué me pasa? ¿Qué me gusta los intervalos de confianza? Les expliqué que, por un lado, las revistas, los informes científicos están privilegiando los intervalos de confianza, ¿ya? Pero además, los intervalos de confianza son más informativos que el test de hipótesis. En el test de hipótesis, ustedes concluyen, los datos son significativos, los datos no son significativos y listo. Digamos, y qué sé yo, podemos decir que nosotros dijimos cosas como, qué sé yo, que el porcentaje de embarazo adolescente en la región del Maule no es, o sea, es similar al nacional, no es mayor, que era la pregunta de interés. Listo. Aquí en el intervalo de confianza vamos a ver que son más informativos porque informan acerca de la variabilidad de mi estimación, ¿ya? Y eso lo vimos como ejemplo al principio de la clase. Entonces, bueno, intervalo de confianza para una promoción, para una proporción, es lo que estamos viendo. Aquí hay, aquí hay unos ejemplos que son más bien de agronomía, pero ya les puse el ejemplo de la cero prevalencia, ¿sí? Podríamos recoger lo que hicimos de cero prevalencia. Teníamos, ¿no es cierto?, cosas como, pero tendría que volver a abrir, espérate, inferencia simple, porque ese es nuestro buen ejemplo que tenemos ahora. Todo se demora en esta historia. Vamos a cerrar esto, y eso que mi computador está funcionando muy lentamente. Así que no me conviene hacer estas cosas. No, ya. No, descartado, ya. Pero aquí podríamos entonces, bueno, lo voy a anotar, proporción, ¿no es cierto?, de anticuerpos, puede ser, en Talca, ¿sí? O la cero prevalencia en Talca, ¿sí? Algo así, para no tener esas otras proporciones que son muy de agronomía. Ya, entonces, teníamos la proporción anticuerpo o cero prevalencia, o cero prevalencia, quedó muy cero prevalencia. Cero prevalencia, yo creo que es correcto decir del COVID-19, los anticuerpos son del SARS-CoV. Entonces, teníamos la proporción en Talca, pero esa información, se fijan, nos deja así como, ya ahí, o sea, ya 2% era lo que teníamos, ¿no es cierto?, en Talca, y nos deja como bien, está bien, es muy baja, sí, pero teniendo en cuenta que eso es una proporción muestral, es una estimación, sí, es una estimación del parámetro, a eso le llamamos estimación puntual, pero queremos saber un poquito más acerca de esa estimación. Y ahí es donde usamos, ¿no es cierto?, usamos los intervalos de confianza. Entonces, ¿en qué nos vamos a basar? En que, bueno, primero, aquí ya lo dije, aquí, esa es una estimación de la proporción muestral, ¿sí? Eso es el 2% por ahora, que es un estimador puntual, sí. ¿Ya? Y entonces ahora vamos a insertar el concepto de intervalo de confianza. ¿Qué es lo que es el intervalo de confianza? Y para eso un dibujito, ¿qué mejor que un dibujito? Vamos a reducir esta letra tan grande a más chica para que nos pongamos en el dibujo.
¿Qué tenemos en el dibujo y qué es lo que hacemos cuando hacemos intervalo de confianza? Lo que hacemos es que, vamos a subir esto como que, ahí, ya, y Leslie, vamos a admitir a Leslie, y me empiezan a ocurrir cosas malas. Ya, volvamos. Intervalo de confianza, ya, ahí está. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Vamos a calcular un intervalo, ¿sí?, para la proporción muestral. Entonces, por ejemplo, aquí dice MAS significa muestra aleatoria simple número 1. Y entonces, supongamos que mi 2%, ¿no es cierto?, es mi punto y qué sé yo, no sé, estaría al medio de este intervalo porque son simétricos. Y entonces mi 2% es la estimación de cero prevalencia en Talca. Esa estimación proviene de una muestra. Si yo pudiera, escogería varias muestras, y en teoría, ¿no es cierto?, esa es una de muchas muestras. ¿Qué va a pasar? Que yo espero que si calculo otra muestra, voy a calcular el intervalo, otra muestra y otra muestra y otra muestra, yo espero que el 95% de esos intervalos contengan al verdadero parámetro, y aquí está una distribución del verdadero parámetro. El verdadero parámetro de cero prevalencia en Talca, desconocido, yo espero que, ¿no es cierto?, ya sabemos, eso está por definición, o está dado, está estudiado, la distribución, si yo calculo la distribución de las proporciones muestrales, van a ser una normal, centrada en este parámetro desconocido. Entonces, yo, con la forma que me van a decir, que yo les voy a decir, voy a calcular estos intervalos de confianza y yo espero que el 95% de esos intervalos contengan al verdadero parámetro. Lo contengan, lo tengan en su intervalo. Entonces, y voy a insistir en ir a buscar el intervalo, yo les había dicho que ese 2% en Talca, lo tengo de la clase pasada y no sé por qué no me la quiere abrir, ya le he dicho más de una vez que la abra, ahí bien. Ya, aquí, para este intervalo, yo había escrito que, bueno, ahí está la cero prevalencia en España, no dije lo de Chile, quizás no. Aquí, esto, porque esto está está de manera prematura aquí, bueno, lo vamos a copiar. Entonces, bueno, ese 2%, espérense, voy a copiar todo eso, porque si no me va a quedar medio descontextualizado. Voy a copiar todo eso para las proporciones. Y entonces, ya, después de esto. Aquí, aquí, aquí. Entonces, aquí, por ejemplo, eso está bien, tengo la estimación puntual para Talca, nos dio un 2%, ¡ay, qué pesado! Y entonces, 2% de cero prevalencia para en Talca, ¿no es cierto? Y luego yo calculo el intervalo de confianza. Entonces el intervalo de confianza, ya no voy a poner aquí, y entonces en este ejemplo el intervalo de confianza va a ser ¿qué? Vamos a decir que con 95% de confianza esperamos que el verdadero parámetro, que no conocemos, se encuentre entre 0,8 y 4,8. Entonces, eso, se fijan, me da una idea de entre qué valores puede estar el parámetro. Porque el 2% me da una estimación, pero yo sé que es una estimación muestral, entonces tiene variación muestral, tiene un error por ser muestra. Ya. Y entonces yo amplío mi conocimiento y no solo doy la estimación puntual, que la doy, sino que además agrego el intervalo de confianza. Y fíjense que el intervalo de confianza aquí, para esa estimación, me dice que va entre 0,8 y 4,8. Entonces, yo les estoy diciendo que con 95% de confianza la verdadera cero prevalencia en Talca podría estar o puede encontrarse entre 0,8, bajísimo, y 4,8, ya no tan bajo, pero igual muy bajo. ¿Ya? Ese intervalo, cuando yo informo el intervalo, y vamos a ver que la fórmula del intervalo depende del tamaño muestral, entre más grande el tamaño muestral, más angosto ese intervalo. A mí me pasa, por ejemplo, cuando veo ese intervalo es grande, y yo ya les expliqué que nos quedamos cortos en la estimación de la muestra para Talca.
porque nuestro tamaño muestral era para encontrar proporciones de 7%, que ya era baja. Lo que pasa es que, por supuesto, este proyecto se mandó de haber sido en abril del año pasado, en momentos donde realmente se pensaba y se esperaba que la seroprevalencia fuera más alta. ¿Sí? Y bueno, ¿se acuerdan que se hablaba de la inmunidad de rebaño? Como esta cosa era el boom, ¿no es cierto?, esta pandemia, esperábamos que más gente se haya contagiado. Y no es que queramos que la gente que se contagie, lo que pasa es que una salida, ¿no es cierto?, es que ojalá nos contagiemos todos de una vez, pero que no tengamos problemas, o sea, no lleguemos al hospital, no se muera nadie. Eso es lo ideal, pero eso es lo que no resultó con esta enfermedad, ¿no es cierto?, que es bastante grave, ¿no es cierto?, produce casos de hospitalización severa, grave y de muerte. Entonces, es mala noticia que en tal caso solo un 2% se haya contagiado, porque quiere decir que hay mucho espacio para contagiarse todavía. Bueno, ahora esperamos que esto con la vacuna, y por eso es importante, ya les va a llegar a ustedes el turno de vacunarse, produzca un grado de inmunidad mayor. ¿Ya? Estos son datos, insisto, del año pasado. Ya, entonces después de ese veamos, dice, el nivel de confianza, dice, es la probabilidad que el método de estimación nos dé un intervalo que contiene al parámetro, ¿ya? A ver si se entiende eso, es como el dibujo que les mostraba. Ese nivel de confianza nos permite, a nosotros nos da cierta seguridad sobre la probabilidad que el intervalo contenga el parámetro. Ya, el nivel de confianza es 1 menos alfa, eso ya lo hemos revisado, entonces, como siempre hemos usado un nivel de significación del 5%, hablamos de confianza 95%. Y yo en la mañana les decía que en general los niveles de confianza van desde un nivel más bajo del 1% al 10%, ¿ya? Pero aquí vamos a hablar de niveles de confianza, perdón, de significancia entre 1 y 10%, de confianza entre 90 y 99. ¿Ya? Entre más seguridad queramos tener, más ancho el intervalo. Eso espero que si yo quiero tener más confianza de que va a contener el verdadero parámetro, el parámetro va a ser más ancho, porque para tener ese nivel de confianza, yo necesito, voy a necesitar, digamos, bueno, que sea más ancho, ¿no es cierto? A ver, y otra, así como si lo llevamos al extremo, la confianza 100%, es decir, que la cero prevalencia está entre 0 y 100. Ya, pero eso no nos sirve, yo tengo que jugármela un poquito porque sea más angosto el intervalo. Entonces, ¿de qué manera construimos los intervalos de confianza? Aquí me voy a ir más rápido que la mañana, porque la construcción de los intervalos de confianza es un poquito más complicada para explicar, sobre todo sin las tablas. Yo antes con las tablas lo explicaba más rápido, ahora sin las tablas me complico un poquito, las tablas de la normal estándar. Pero voy a dar, ahí lo tengo, voy a dar un bosquejo. Partimos del mismo lugar donde partimos la mañana, la inferencia, lo que estamos haciendo hoy día, se hace a partir de la distribución muestral de las proporciones muestrales en este caso. ¿Ya? Voy a anotar aquí para no poner pegorro, de proporciones muestrales. Nuestro pegorro, ¿sí? Esa es nuestra proporción muestral. Nosotros conocemos, porque ya está estudiado, que la distribución muestral de las proporciones muestrales es aproximadamente normal, con media en el parámetro, ¿no es cierto? O sea, esto se llama, es un estimador insesgado, lo dije en la mañana, y con una variabilidad que es esa fórmula. ¿Cómo llegamos a esa fórmula? No se lo explico porque es largo y es más matemático, ¿ya? Y entonces, eso es, y por lo tanto, nosotros podemos visualizar una distribución normal para nuestro parámetro y podemos calcular para esa distribución teórica por ahora el intervalo
¿no es cierto?, los valores, los puntos de corte, y eso lo aprendimos a calcular, que me dejan el 95% al centro. ¿Ya? Yo calculo, voy a tener que calcular, ustedes ya saben, ¿no es cierto? Si yo les doy, aquí estamos en una distribución teórica, pero si nos damos valores de P y de N, ¿no es cierto? Yo puedo, para cualquier curva normal, calcular para qué valores, ¿se acuerdan?, contiene el 95% al centro, ¿ya? Y de ahí va a salir la fórmula, porque voy a tener una fórmula que depende del parámetro menos un valor, ¿ya? Ahí dice 2, lo estoy aproximando, es otro valor, pero como les digo, es pesado esto enseñarlo así, desmenuzarlo entero. Pero a ver si me creen que yo, por lo que acabamos de hacer la semana pasada para la distribución normal, yo puedo calcular el área de una distribución normal cualquiera que contiene el 95% al centro, así como calculamos, ¿no es cierto?, el rango entre cuartiles, qué sé yo, podemos calcular estos valores. Estos valores de aquí, que tienen ahí, están con una fórmula, son los mismos, pero uno es menos y el otro es más. Y entonces el intervalo de confianza va a tener la fórmula, y aquí, pucha, hago toda una derivación, pero no la quiero hacer para ustedes porque es latoso, el Z, no me resulta de explicarlo de una manera sencilla, pero esto lo pueden entender, o sea, ustedes tienen elementos para entender eso, pero me voy directo a la fórmula. ¿Qué es la fórmula? Al final creamos una fórmula para construir intervalo de confianza. Y esa fórmula va a depender de la proporción muestral y le voy a sumar y restar un valor. Y ese valor, ese 1,96, es el valor del percentil de Z, o de la normal que ustedes tengan, pero es el valor del percentil por el error estándar. Ya, como digo, no es cómodo explicar de dónde saco eso con los elementos que tenemos. Entonces les voy a ir soltando las explicaciones, digamos, teóricas, para que empecemos a usar los resultados que R tiene calculados. Entonces, por eso, que lo que más me interesa es que entendamos qué significan esos intervalos. ¿Qué significa ese intervalo? Que esperamos que 95% de los intervalos que yo pueda calcular o que calcule R contengan al verdadero parámetro y 5% no. Y yo quiero estar en el 95% y ya sabemos si contengan voy a poner al verdadero parámetro P y 5% no. ¿Ya? Entonces, bueno, esa fórmula, como digo, me es muy largo y no he dado con una forma fácil de explicarla, pero créanme que es así. Y aquí tengo el P gorro, que es la proporción muestral, menos un valor y más un valor. ¿Ya? Así calculamos los intervalos de confianza. Fíjense de nuevo que este intervalo de confianza depende de la confianza, y aquí es 95%, y de ahí sale ese valor 1,96, y del tamaño muestral. Esas son lo más que yo puedo cambiar, porque las proporciones, esas no las podemos cambiar. Ya. Entonces, un problema en este caso es que aquí esta proporción muestral yo está muy bien, yo esa la calculo de la muestra, pero el P, el error estándar, ¿no es cierto?, yo no lo puedo calcular en función de P, y esta es una forma de calcular que no depende de H0, aquí ya vamos a juntarlos con H0, pero ahora es como cálculo cualquier intervalo de confianza, incluso si no tengo H0 y H1. Yo puedo calcular intervalo de confianza para mis estimaciones en general. Y entonces, en ese caso, cuando estoy en general, no tengo un valor para estimar el error estándar. Y entonces, ¿qué es lo que hago? Solución estadística muy conocida, es calcular el error estándar empírico, voy a decir, estimar la desviación estándar con el error estándar de P gorro.
¿sí? Y le voy a poner así algo así, o error o estimación empírica, ¿sí? Porque calculo con los resultados de la muestra nomás, no tengo de a dónde, de qué población agarrarme. Y entonces eso depende de la proporción muestral y del tamaño muestral, que eso lo conocemos. Y entonces vamos a decir que en general un intervalo de confianza de 95% de confianza para el parámetro P, porque yo de repente me como y asumo parámetro P mayúscula, va a estar dado por esa fórmula, ¿ya? P gorro más menos 1,96 por el error estándar. Ya. Vamos a ver de dónde sale el 1,96. Aquí esta aproximación funciona bien si se cumple que estos son los supuestos del test, ¿no es cierto? Que dijimos que para proporciones no nos vamos a preocupar todavía de los supuestos, ¿ya? Eso se puede comprobar, ya. Vamos a un ejemplo. Un ejemplo que trata de unos datos que ustedes vamos a usar en algún minuto, no creo que no lo hemos usado. En el año 2005, hace rato ya, se realizó un estudio en Talca para conocer los factores de riesgo cardiovascular. Sí, teníamos un programa de investigación en factores de riesgo cardiovascular. En esos años, 2005, nuestra gran, y por muchas décadas, no sé si muchas décadas, pero varias décadas ya, nuestra preocupación mayor ha sido las enfermedades crónicas, ¿sí? Y teníamos media olvidadas las infecciosas. Bueno, del año pasado emergen la infecciosa en toda su plenitud. Y las cardiovasculares o las enfermedades crónicas están medias dejadas de lado, que ese es un problema que se nos viene importante para pospandemia o que ya se está manifestando. Entonces, se hizo este estudio, factores de riesgo cardiovascular, en adultos de la ciudad de Talca, y aquí tenemos los porcentajes de fumadores, ¿sí? Algo terrible en nuestro país. Nosotros tenemos una muy alta prevalencia de tabaquismo en jóvenes sobre todo. Y entonces aquí tengo una tablita donde hay resultados. Estos resultados me muestran que, y aquí está en amarillo, el grupo de 18 a 24 años, los jóvenes, fuman en total un 41,1%, y eso es muchísimo, muchísimo, ¿ya? Entonces aquí en este grupo son menos que los otros grupos. Fíjense que reclutamos menos jóvenes que los otros, ¿ya? Y de los 73 jóvenes que reclutamos, hombres y mujeres, 30 de ellos fumaban, 41%, un montón, es muchísimo. Y entonces yo puedo calcular un intervalo de confianza para esa proporción, porque tengo la proporción nomás, ya me da la prevalencia de tabaquismo en Talca, en la ciudad de Talca, pero yo quiero el intervalo de confianza. Y entonces aquí tenemos, la muestra es de 1.007 personas, pero fíjense que ese grupo es de 73 nomás. Ya. Entonces, quiero estimar la proporción de jóvenes que fuman, y tenemos que, ya les dije, la estimación puntual para esa proporción es 41,1%. Bien, esto fue publicado en la Revista Médica de Chile. Ahora lo que quiero es agregarle información a ese intervalo. Quiero un intervalo de confianza para esa estimación, porque quiero ver, pucha, bueno, ¿y entre qué valores se mueven? ¿Y qué tan ancho el intervalo? Y eso da información de la muestra que hicimos. Y entonces dice, obtengo un intervalo de confianza para la verdadera proporción entre los jóvenes que fuman, de 18 a 24. Y ahí estamos. Entonces, aquí un intervalo de 95% de confianza para la verdadera proporción de jóvenes que fuman entre 18 y 24 años, está dado por, ya, y no puse la fórmula, vamos a buscar la fórmula, porque ¿quién se va a acordar de esa fórmula? Ya, entonces si es 95% de confianza, aquí está la fórmula. Ya, entonces, ¿qué tengo que hacer? Tengo que reemplazar, ¿no es cierto?, esos valores con lo obtenido. Y vamos a copiarlo para reemplazar con esos valores. Claro, ahí puse lo que vamos a... Aquí.
Entonces, el P gorro era 41,1, ¿sí? 41,1. Entonces, aquí cambio, y de nuevo, como en la mañana, hacemos una vez a mano y después ya vamos a recurrir al R. Entonces, primero 0,411 la estimación puntual. Ese 1,96 tiene que ver con el 95% de confianza. Eso es, ya vamos a ver, pero esa es la parte que, ¿de dónde sale eso? Lo voy a calcular, se los voy a decir, pero yo sé que no es tan fácil entender. Esperen. Antes de calcularlo, déjenme decir qué voy a calcular, mostrarles qué les voy a calcular. Ya, ojalá que me estén siguiendo. Aquí es esto de aquí, ¿no es cierto? Ya. Aquí lo voy a calcular para Z, ¿ya? Y después lo que pasa es que uno estandariza aquí en este caso como que me despejo la estandarización, pero pensemos en que estamos trabajando con una normal 0,1 y que yo quiero ver cuál es el intervalo, ¿no es cierto? ¿Cuáles son los puntos de corte para que el 95% está al centro? Me queda al centro. ¿Cuál es el valor de la izquierda y cuál es el valor de la derecha? El valor de la izquierda va a corresponder, si ustedes se fijan, tengo aquí dos colas y tengo que repartir el 5% que me sobra en dos pedazos, por supuesto de 0,05. Entonces, en el área izquierda yo voy a tener el percentil 0,025, ¿sí? Y en el área derecha voy a tener, este de la izquierda es el percentil 2,5, ¿no es cierto? Porque es la mitad del 5%. El de la derecha ahora, yo lo que tengo, si hago, bueno, el de la derecha yo puedo decir, bueno, es el 2,5% superior, ¿sí? Ahí puede ser. O el 97,5, que es el complemento del 2,5, inferior o a la izquierda, 0,975. ¿Ya? Eso es algo de lo que está aquí expresado en esta fórmula. Y ahí es donde, y yo lo hice con la normal. Aquí, esto que hice aquí, lo hice con R. ¿Y qué hice con R? Le pedí, no, me quedo muy grande. Le pedí el percentil 2,5 y el 97,5 de una normal estándar, media 0 y desviación 1. ¿Qué valores me dio? Me dio menos 1,96, se fijan, menos 1,959964, 1,96, y más 1,96. ¿Ya? De ahí sale el 1,96. Es los percentiles, el valor de los percentiles que me dan el 95% central. Y eso es lo que yo tengo que despejar, y esa es la fórmula que no les quiero mostrar porque es enredada, para llegar a este valor que llegamos aquí, y por último al valor general que está aquí, para un intervalo, insisto, de 95% de confianza. Espero que eso más o menos queda. Si yo cambio la confianza, cambia de 1,96. Si es 90, va a ser un valor más, si es, ya me meto en problemas, si es más chico, más grande. Si es 90, ese valor va a ser más angostito, o sea, va a ser más chico. Si es 99, va a ser más grande. Sí, ya. Ok. Aquí. Entonces estamos aquí. Estamos en este 1,96, que yo espero que más o menos olfatean cómo se calcula. Como digo, no lo vamos a tener que calcular. Nos quedamos con el 5%, eventualmente lo podrían tener que calcular. Y aquí tengo que calcular lo de adentro. No sé si, yo creo que aquí está más abajo. Claro. Lo que pasa es que, ahí está, ya. Ahí está. Claro, aquí está de nuevo lo del 1,99, yo quizás no lo voy a sacar de aquí. Aquí está más abajo lo que estábamos calculando. Entonces, 30 de 73 es lo que me da el 0,411, el 1,96, que ahí lo puse con todos los decimales para usar más decimales. Y aquí tengo que hacer P, que es 30 dividido 73, por 1 menos P,
dividido el tamaño muestral en este grupo, que es 73. Y entonces me sale un intervalo de confianza, que es el valor puntual, 0,411 que teníamos, más y menos este valor, más y menos esa incertidumbre de la estimación. Eso es este valor de aquí. Ese valor, el 0,11, es para nosotros el error de muestreo, ¿sí? Eso es, porque yo digo, tengo una estimación puntual para el porcentaje entre los jóvenes que fuman y le voy a agregar y quitar este error de muestreo. Y el error de muestreo depende de la confianza que yo quiero tener de que este intervalo contenga el parámetro y del error estándar o de la variabilidad muestral. ¿Ya? Eso es. ¿Ya? Y entonces eso me dice que el intervalo confianza, ¿no es cierto?, para el porcentaje de fumadores en Talca varía entre 29,8 y 52,4. ¿Se fijan? Y eso es más informativo que solo decir que el 41,1% de la población de jóvenes de entre 18 y 21 años fuma. ¿Y qué es lo que digo? Lo que tengo aquí. Podemos decir entonces, este intervalo nos dice con 95% de confianza que esperamos que la prevalencia en la aprobación en la población de jóvenes entre 18 y 24 años que fuman en la ciudad de Talca en el año 2005 se encontrará entre casi un 30% y 52%. Ese intervalo, fíjense que también es un poco anchito, ¿sí? No son muchos, en ese grupo no fueron muchos los jóvenes, entonces, claro, nos da un intervalo más bien ancho. ¿Ya? Y entonces con eso yo les doy más información a los que lean mi encuesta, digamos, ¿sí? Más información, les tomo en cuenta el error muestral, ¿ya? Y eso es bueno. Ya. Aquí algunos pensemos, dice, ya, si el intervalo de 95% confianza, a ver, no, dice, ¿sabemos si el intervalo de 95% de confianza contiene la verdadera proporción en la población de jóvenes que fuman? ¿Sabemos eso? ¿Podemos saberlo algún día? ¿Me pueden contestar? ¿Tenemos certeza o no? No, los perdí. Oh, qué malo, hablo mucho rato y ustedes sí deben estar aburridos, aburridas. Pero es que nada que hacer, pues sí, ¿cómo les entrego esto si no? Ya, esto lo relaciono con lo que hablamos en la mañana. Entonces, aquí nosotros estamos interpretando el intervalo de 95% de confianza. Pero podemos tener, aquí, podemos tener certeza de que contiene el parámetro, y entonces Leslie y Juan contestan, creo que no, o no, lo que tenemos es una idea. Ya. No, no porque en estadística nunca sabemos la verdad. Es como un problema para nosotros los que hacemos estadística. A no ser que se pruebe lo contrario, o sea, a no ser que, digamos, no sabemos la verdad de uno. Nosotros lo que hacemos es lo más posible y lo que está a nuestro alcance. Vamos a concluir y vamos a mandar un informe y vamos a decir, mire, el 41,1% de la población de jóvenes en Talca fuma. Vamos a decir, además, que esa proporción puede variar entre, ¿no es cierto?, lo que teníamos acá, se me traba un poquito aquí, entre 30 y 52%. Pero ¿estamos seguros de todo eso que estamos diciendo? Nunca, nunca vamos a estar seguros. Siempre en estadística nos jugamos con el error tipo 1 o tipo 2, dependiendo. Siempre hay un error inherente. Entonces, todas las conclusiones estadísticas son con grados de incerteza. Siempre. Entonces, yo no puedo decir, por ejemplo, hay gente que le gusta decir, queda demostrado, ¿ya?,
que el porcentaje de población de jóvenes que fuman en Talca es 41%, no queda demostrado. Es la mejor respuesta. Tampoco podemos decir, queda demostrado que el porcentaje de fumadores varía entre 30 y 52%. No, tampoco. Yo digo, es el intervalo, eso es lo que yo puedo conocer con estos datos. Debiera ser información, bueno, relevante y de interés, por algo la estamos haciendo, pero seguridad no tenemos nunca. ¿Ya? Esa es la vida del estadístico, es una vida de incertezas. Y así es nomás. Ya, después dice, ¿podemos extender estos resultados al resto de la población en general, de adultos? Volvamos al cuadrito, ¿podríamos extenderla a las de adultos? Bueno, va a depender, ¿no? Va a depender qué tan homogéneos son estos porcentajes. Y a ver, porque si son homogéneos, si todos fuman en la misma proporción, sí, en una de esas. Pero vemos que, se fijan que de 18 a 24 estimamos que 41% fuma, después aumenta a un 46%, después baja a 32% y después vuelve a bajar a 14%. Entonces hay harta diferencia por edad. Entonces ahí tenemos que saber, y siempre lo que pasa en salud. Yo no puedo estimar una prevalencia, como en este caso, y listo, esa es la proporción, porque todo en salud depende de varias variables. ¿Y cuál es la variable que siempre cambia en salud? Es la edad. Sexo también, ¿sí? Y se fijan que aquí no, ocurre que hay grupos, aquí, bueno, los jóvenes fuman muy parecido, 41, 41, 2 mujeres, entre los hombres fuman más en el grupo 25-44, y qué sé yo. Si quisiéramos hacer comparaciones, ahí también tenemos que recurrir a la estadística, ¿ya? Entonces, pero lo que íbamos es, en salud yo no puedo ser tajante porque estoy trabajando con la estadística, no tengo seguridad, pero además lo que estudio no es univariado, no depende de una sola variable, depende de varias variables, y eso lo tengo que tomar en cuenta. Ok, ya, vamos porque se nos va a ir muy rápido la hora. Ya, aquí tengo y ya se los había dado, y entonces dice, no podemos decir, y aquí yo voy a aumentar, o sea, voy a hacer énfasis en lo que no podemos decir. No es correcto decir que la probabilidad que el intervalo contenga, ¿no es cierto?, a P es 0,95. Eso no es, no, porque P es fijo. Y entonces aquí tenemos, vuelvo a mostrar el cuadrito que mostré al principio. Esto es, que 95% de mis intervalos va a contener al verdadero parámetro. Eso es lo que podemos decir. Y nosotros esperamos estar en el caso feliz. Lo mismo que hacíamos para test de hipótesis, siempre esperamos que estemos en el caso feliz. Ya. Ya. Aquí esto tampoco me voy a detener, pero igual no está de más que como ya hicimos y les mostré cómo se calculan los percentiles de la normal estándar, les mostré que cómo calculaba ese famoso 1,96, lo calculo, ¿no es cierto?, son las dos esquinas de la normal, cuando yo asumo un 95% al centro, el 5% de la orilla. Ahora, si yo bajara el intervalo de confianza, que era un intervalo con 90% de confianza, voy a tener que el 90% de confianza al centro significa que yo tengo que repartir 5 y 5%, ¿sí? 5% a la izquierda, 5% a la derecha. Y entonces voy a tener que calcular el percentil, bueno, lo que pasa es que aquí se ocupa uno solo, que es el de más arriba, el percentil 95. De nuevo, no sé qué tan importante es que entiendan esto. Ustedes lo pueden entender, no lo estoy despreciando, digamos, pero lo que pasa es que como nos vamos a quedar con los intervalos de 95% de confianza, la verdad es que 1,96 es nuestro dato. Eso para cuando hagamos cosas a mano. Pero la otra verdad es que vamos a pedirle los intervalos de confianza R. Así que como que esto
ya se me está quedando, se me está cayendo, ya no me decido borrarlo todavía, pero casi no necesitamos revisarlo. Ya, aquí hay un cuadrito, este es un cuadrito bonito, no me acordaba que lo tenía aquí, que muestra que en general, lo que había yo mostrado al 95%, ahí está en general, ¿ya? Y en general calculamos solo este intervalo superior. Por eso decimos que si es 95%, calculamos el percentil 97,5. Porque como aquí tenemos que repartir para los dos lados, este valor de aquí es el 97,5. Pero sí, como digo. Y en general, entonces, un intervalo de cualquier confianza, la que a nosotros se nos ocurra, tiene esta fórmula de R. ¿Ya? Esa es la fórmula general. Pero nos vamos a ir yendo, nos vamos a ir despidiendo de los cálculos manuales. Ya, eso. Este intervalo, aquí, hasta ahí tenemos intervalo de confianza, una cosa genérica. Yo puedo calcular intervalo de confianza para cualquier proporción de una muestra, cualquiera. Y yo digo, entonces yo calculé una proporción y yo quiero dar además el intervalo de confianza. Bien, ahí tiene usted la fórmula para hacerlo. Pero ahora yo quiero que lo asociemos con los test de hipótesis. Y entonces, estos intervalos que hemos visto hasta acá son todos intervalos bilaterales. O sea, que si yo lo quiero asociar con una test de hipótesis, este intervalo lo asocio con una hipótesis bilateral. Pero existen, y eso, intervalos de confianza unilaterales. Y de hecho, los ejemplos que hemos visto hasta ahora son de intervalos de confianza unilaterales. ¿No es cierto? Entonces, habíamos visto, subir los datos a todo esto, por si quieren calcularlo, para lo de la asistencia técnica. Ahí ustedes tienen que, la pregunta era unilateral, nosotros queríamos preguntar si el intervalo, no, si la proporción de asistencia técnica había aumentado del 40%, y tenemos acá un intervalo de confianza que va desde 31,9% a 1. ¿Ya? Ese es un intervalo de confianza unilateral de cola superior. ¿Cómo se calcula? No nos importa mucho, pero la cosa es que la fórmula no nos importa mucho. La cosa es que siempre los intervalos de confianza de cola superior van a ser de cualquier valor hasta 1 como tope, porque van a ser intervalos mayores que. ¿Qué me dice este intervalo de... Ay, perdón, ya. Sigamos con eso. ¿Qué me dice? Voy a traer el ejemplo de la asistencia técnica. Entonces, el de la asistencia técnica, que fue el ejemplo que vimos en la mañana, nos dice que esperamos que la verdadera proporción, vamos a copiar esto, esté entre, entonces, en el ejemplo de asistencia técnica, tengo ahí. Y entonces, ahí está el resultado que nos dio R. ¿Cómo leemos ese intervalo de confianza? Vamos a decir entonces que la verdadera proporción de la población que recibe asistencia técnica va a ser mayor de, entonces voy a escribir voy a decir que nos dice que la verdadera proporción en la población, y es medio redundante eso, pero lo voy a hacer redundante ahora, la verdadera proporción, porque si digo verdadera, es en la población. Entonces puedo decir que la proporción en la población que recibe asistencia técnica es mayor que 31,9%. ¿Ya? Y entonces, yo quería la pregunta de interés, y debiera ir a buscarla cerré la clase de la mañana, ya la subí por si acaso. La pregunta de interés, entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo ahora? Yo estoy así, y aquí está hecho, claro, aquí está, no, pues no, eso ahí estoy viendo, no.
No, no estaba hecho. O sea, sí estaba hecho, pero no he llegado a él. Espérense, la clase de la mañana. Ya. Quiero llegar al final, porque creo que lo tenía hecho para... Ya. Esta era la hipótesis de interés. Voy a llevarme... Vamos a llevarnos para las proporciones, para los intervalos de confianza, ahora eso. En el ejemplo de asistencia técnica voy a poner la hipótesis de interés. Esto, perdón, esto también voy a hacer, que voy a, solo vamos a dejar este cuadrito acá, este cuadrito, el borde aquí. Y para la asistencia técnica le voy a sacar el cuadrito. Ya, ahí sí. Ya. Y esto le voy a sacar este cuadrito aquí también. Ya. Entonces, en el ejemplo de asistencia técnica, esa es la hipótesis de interés. El resultado a partir de los datos, ¿no es cierto? Calculamos el valor P antes, pero ahora no quiero calcular el valor P, lo que quiero es llegar a la conclusión a través del intervalo de confianza, que es una manera alternativa de llegar a la misma conclusión. Y entonces vemos que el intervalo de confianza que nos da R, ¿sí?, es lo que habíamos dicho, ¿no es cierto?, que la verdadera proporción es mayor que 31,9. Ya, pero entonces yo quería saber si podía asegurar que la verdadera proporción era mayor que 40%. ¿Puedo decir eso? ¿En qué me fijo? Porque aquí estoy sacando una conclusión a partir de este intervalo que nos dice, estoy interpretando el intervalo, y este intervalo nos dice que la verdadera proporción es mayor que 31,9. Pero yo lo que quiero decir, lo que quiero hacer es que quiero rechazar H0 para decir que la verdadera proporción es mayor que 40%. ¿Lo puedo decir? ¿Hay alguien por ahí? Creo que no se puede decir eso. Exactamente, está bien que no se puede decir eso, pero ojalá fundamente su respuesta. Ah, es que al final nos está diciendo lo que queremos comprobar en la hipótesis alternativa, que sea mayor al 40%. Claro, Y no lo otro, que el otro nos está diciendo que sea mayor a 31,9 y es menos de lo que queremos eh, comprobar. eso es lo que quería escuchar. Muy bien, gracias. Ya, eso. ¿Qué teníamos qué necesitábamos? Necesitábamos que este intervalo de confianza no contenga el 40%. O sea, que fuera mayor, ¿no es cierto? Si esto hubiera sido 41,9 estaríamos bien. Podríamos rechazar H0. Pero no podemos rechazar porque este intervalo contiene a H sub 0, ¿no es cierto? Nosotros queremos que el H sub 0, queremos rechazar H0. No, pues este intervalo dice que la verdadera proporción va desde 31,9. Entonces contiene al 0,4 que es H0. Y entonces no podemos, entonces la decisión es la misma que teníamos antes, pero ahora basada en el intervalo de confianza va a ser que no podemos rechazar H0. ¿Sí? Esa es la historia. Y la conclusión es la misma, ¿sí? La misma que antes. Entonces llegamos a la misma conclusión, pero ahora no usamos el valor P. Y como decía, las revistas científicas están en contra del valor P porque se ha mal interpretado el valor P. Se ha interpretado el valor P como la probabilidad que la hipótesis nula sea cierta, y eso no es así. El valor P lo que me dice es la probabilidad, ¿no es cierto? Y vemos, o la proporción, ¿no es cierto? El área donde ya,
no me sale la buena explicación, empecé, no, me voy por Es aquí, como no. que puedo estar cometiendo el error tipo 1 algo así. Claro, pero no es la probabilidad del error tipo 1, sino que es la probabilidad que asumiendo H0 cierta, ¿no es cierto?, que los datos provengan de H0. Pero te fijas, no tiene que ver con la probabilidad del error tipo 1. El error tipo 1 yo lo fijé en un 5%. Y entonces los datos me dicen, ¿puede rechazar o no puede rechazar? No me da probabilidades de errores tipo 1. La probabilidad del error tipo 1 la fijo yo antes de calcular los datos. Entonces no me da, como no me dice, usted está correcto, no está muy correcto, no. Yo tengo la regla, yo dije, yo me propongo una hipótesis, me fijo un nivel de significación que es mi capacidad para cometer errores, digamos, y yo después tomo la decisión, yo ya no tengo probabilidades involucradas. Mi decisión es rechazar H0 o no. No hay más probabilidades involucradas. Las probabilidades se fijan antes de los datos. Ya. Bueno, de aquí lo que me interesa es que ustedes sepan utilizar los intervalos de confianza para tomar decisiones. Fíjense que igual ustedes van a tener ambos. Siempre las salidas van a tener el valor P y el intervalo de confianza, así que bien. Pero también me interesa que lo sepan hacer si ven en revista o qué sé yo, así que, bueno, eso. Entonces, así como vimos recién un intervalo de confianza de cota superior, así lo llamamos acá, hay intervalo de confianza de cota inferior. Los de cota inferior van ahora de 0 al valor, ¿sí? Y están relacionadas a las test de hipótesis de cota inferior. Ya. Yo creo que todo esto, ya. Algo de aquí, ya. Esta es la forma general de los intervalos de confianza. Yo tengo, porque después vamos a tener otros parámetros. Yo tengo una estimación puntual, en este caso, P gorro, ¿sí? Después vamos a tener X barra, otras estimaciones, otros estimadores. Después, percentil de la distribución muestral. 97,5 va a ser el percentil que usemos si mi intervalo es de 95% de confianza. ¿Ah? De la normal, pero después vamos a ver que vamos a poder tener otras distribuciones muestrales dependiendo de nuestros parámetros de interés. Y el error estándar del estimador, que es nuestra estimación de la variabilidad de la estimación, es nuestra estimación de la variabilidad de la estimación. El lenguaje ahí me juega un poquito. Ya. Aquí, no. Yo creo que ya hicimos un intervalo de confianza. Bueno, pero a ver, tenemos hasta 2:20, no, pues ya estoy en la hora, ya, bueno, ya estoy, sí, parece que sí, ¿no es cierto? 2:20 hasta las 3:10. Ya, todavía no me acostumbro bien a este sistema. Pero bueno, aquí está resuelto, así que lo pueden mirar, no voy a detenerme en esto, y hacer algunas preguntas, porque quiero el concepto importante. Sí, yo creo, estas cosas ya las he dicho, estoy revisando algo más, aquí hay otro ejercicio, no sé si mañana empiezo por esto, o ya empezamos con cosas más aplicadas. Ahí está hecho, ¿ah? No sé si se entiende. Sí. Ya. Sí, podríamos hacerlo mañana quizás si tuviéramos ánimo para hacerlo. Sí, mañana voy a empezar por eso y después hacemos con preguntas de prueba, practicar eso para que quedemos peritos con test de hipótesis para proporcionar e intervalo de confianza. ¿Sí? Vamos a ver los dos intercambiablemente porque es lo que necesitamos eh, para, bueno, es el tema de esta semana, ¿sí? Voy a pausar, no sé